Hace poco he estado leyendo por varios lugares el tema de que comentan que la inteligencia artificial nos hace cada vez más tontos, el uso de la inteligencia artificial. Y también escuché hace un tiempo, que supongo que muchos de vosotros también lo habéis escuchado, el tema de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Entonces, yo a raíz de todo esto, desde hace un tiempo a esta parte, estoy montando ciertas charlas que voy dando en diferentes lugares. Y esta concretamente fue es una especie de resumen de una charla que di en las oficinas de Microsoft aquí dentro de Madrid. Y que la verdad es que fue bastante interesante y yo creo que puede contestar un poco a eso, al tema de que si la inteligencia artificial nos hace más tontos, si hay alguna forma de hacer que poder sobrepasar un poco a esta inteligencia artificial o, sobre todo, compaginarnos con ciertos trabajos con los que quizás la IA por el momento no es tan ducha o no es tan inteligente como nosotros, no tiene tanto contexto. Dejadme explicaros, dadme un minutito, os doy la bienvenida aquí a Always in Dev y arrancamos. Bienvenidos a Always in Dev. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Always in Dev, es un placer como siempre teneros por aquí y vamos a charlar un poco sobre algo que yo creo que es fundamental a día de hoy para tener como skill, como soft skill yo creo que es valiosísima y es el tema de la inteligencia de negocio. Para ponernos en contexto, antes de arrancar y ponernos a explicar ciertos casos y demás que me gustaría contaros, este vídeo va a ser un poco cargadito de información, quería comentaros qué es la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio sería, a grandes rasgos, así como definición no preparada, sería como la capacidad de coger datos y resúmenes de datos y analíticas de datos y todo lo que nos pueda, que ya veremos luego que esto de aquí compagina muy bien con la inteligencia artificial, pero sería coger todos estos datos y convertirlos en información accionable. Es decir, todo lo que son simplemente números y datos con valores y con diferentes tipos de formato y demás y tal, cogerlo todo, saber leerlo, saber interpretarlo para decir todo esto nos sería bueno para hacer esto en nuestra empresa, para tomar esta decisión, para cambiar esto, para hacer esto. Entonces sería como esa inteligencia, por algo se llama inteligencia de negocio, que nos sirve para decir, vale, pues en este negocio vamos a poder utilizar esto y esto, que estos datos son importantes para tomar estas decisiones. Eso sería un poco la inteligencia de negocio, que por cierto es una inteligencia que se puede entrenar. Me explico, yo voy a poneros aquí tres casos bastante rápidos y sencillos para que veáis que seguramente a vosotros os ha pasado que habéis entrenado ciertas inteligencias sin haberos dado cuenta. Y es que la mente de las personas se adapta muy rápido a las circunstancias y al paradigma y al contexto que tenemos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Yo, personalmente, cuando trabajaba de transportista, que estuve un tiempo echando un cable a mi padre, pues había cierta inteligencia que desarrollé en el momento en el de saber cómo tener que colocar las cosas, porque soy consciente de que voy a hacer una ruta, esta ruta va a tener un recorrido, por lo tanto voy a colocarme los paquetes dentro de mi camión de forma inversa a la ruta para poder sacarlos de adelante para atrás. Luego también era inteligente para decir, vale, pero yo sé que esto de aquí es un piso, esto de aquí es no sé qué, así que voy a volver tal. Entonces se desarrollaban ciertas cosas dentro de mí que automáticamente las hacía, pero eran cosas que antes no me habría ni planteado. Cosas que también me han pasado, por ejemplo, cuando he sido camarero. Y ahora a día de hoy las veo porque he estado muchos años de camarero en Salou, Reus y tal, que era donde vivía de pequeño, y esos trabajos de verano siempre me gustaba mucho ser camarero y tal. Y veo muchas cosas cuando estoy, pues, no sé, estoy en un restaurante y veo cómo actúan los camareros, qué tipos de mesas llevan, cuántas son capaces de llevar, si se acuerdan o no de los pedidos, técnicas que tienen para llevar la bandeja, para hacer los cafés, para no sé. Son cosillas, como os digo, que no te das cuenta si no tienes la cabeza entrenada para ello. Y el último ejemplo, hice un vídeo hace un tiempo hablando sobre el game design que hay detrás del mundo de los parques de atracciones. Y eso es muy interesante porque tú te vas a un parque de atracciones y yo me daba cuenta de cosas como que las cosas que están a la vista son las cosas a las que puedes alcanzar, que siempre tengas un objetivo, que siempre dentro de un parque de atracciones seas capaz de ver una atracción que te apetezca ir, que las cosas que ves al entrar son muy diferentes de las que ves al salir dependiendo del sentido que estés utilizando, porque sabes que cuando entras tienes que ver cosas que te apunten a lugares y cuando sales lo que quieres es encontrar la salida, por lo tanto tienes que tenerlo muy claro. Es decir, había muchas cosas de game design, de diseño de juegos que entré en un parque de atracciones y me di cuenta. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Es que nuestro cerebro se va adaptando a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros estamos trabajando y nuestro contexto y demás para que nos vaya adaptando a estas cosas y nos sea mucho más fácil verlas. Entonces, con la inteligencia de negocio sucede lo mismo. Tú, si estás dentro de un mundo de negocio en el que tienes que desarrollar soluciones, encontrar soluciones, desarrollar aplicaciones, dar contexto, cambiar cosas,
empieza tu cerebro a ver todas esas cosas de una forma mucho más sencilla. Que esto lo veremos al final de todo con algunos ejemplos que os pondré de proyectos personales que he llevado. Pero antes que esto, me gustaría hablaros de un tema que para mí es fundamental en casi todos, es más, ya a día de hoy he dado ya bastantes charlas en este año, me parece que he dado 7 u 8, y en todas las charlas hay una cosa que para mí es fundamental, lo he comentado también varias veces en este canal, que es el tema del contexto. Y para el BI el contexto es súper importante, para la inteligencia de negocio. Por cierto, BI es Business Intelligence, a lo mejor alguna vez digo BI porque se suele decir BI. El tema del contexto, como os digo, es súper interesante porque lo que os decía antes de los datos sin contexto son solamente un dato. Por poneros un ejemplo súper rápido también que me gusta poner en las charlas y es bastante interesante. Si yo os pongo en una visualización, os digo, este año hemos ganado 100.000 euros. ¿Eso qué es? ¿Un dato bueno o es un dato malo? ¿Quién sabe? Pero si yo os pongo que hemos hecho 100.000 euros, pero debajo os pongo un menos 20% frente al año pasado, ¡ojo! Ya tenemos un poco de contexto de ese dato. Ya no sabemos solamente que hemos ganado 100.000 euros, sino que sabemos que hemos ganado 100.000 euros, pero es un 20% menos que el año pasado. ¿Eso es un dato bueno o es un dato malo? A priori, malo, porque podríamos haber hecho más que el año pasado, pero espérate. ¿Y si te pongo otro dato debajo que te dice, pero es que los gastos que hemos tenido en marketing se han reducido a la mitad? Por lo tanto, hemos reducido los gastos en marketing a la mitad y solamente hemos perdido un 20% en ingresos. ¿Eso es un dato bueno o es un dato malo? Depende de la inversión en marketing, cuánto fuera, si compensa, si no. Es decir, todo lo que es el tema de contexto es la parte de la inteligencia de negocio que nos va a decir, vale, ¿esto es bueno o es malo? Pues voy a decidirlo en base a esto que conozco, esto que sé, esto que es accionable, esto que es específico de mi sector, esto que en mi empresa es muy importante, esto que es uno de los objetivos que tiene mi empresa, etc. Por lo tanto, todo lo que rodea al contexto que necesitamos dentro de esa interpretación de esos datos y demás es lo que va a ayudarnos para hacer mucha mejor nuestra labor dentro del mundo de la inteligencia de negocio. Entonces, ¿en qué podemos apoyarnos con la inteligencia de negocio con la inteligencia artificial? Porque, como comentaba al principio de todo, están diciendo por todos lados que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, que si usamos inteligencia artificial nos vamos a volver más tontos, y tienen parte de razón, pero también tienen parte de no razón. Es decir, si nosotros como borregos vamos a empezar a preguntarle absolutamente todo a la inteligencia artificial y no vamos a pararnos a pensar, y no vamos a pararnos a tener un poco de idea de qué es lo que estamos haciendo, de qué procesos se usan y de formarnos en dichos procesos, vamos a convertirnos en personas más estúpidas, porque hasta el día de hoy todas las partes que tiene una formación o todas las cosas que podemos aprender siempre hace que nuestro cerebro esté más ágil, más activo, más receptivo y personalmente creo que toda la parte de aprender cosas y de formarte te mantiene ahí activo y te mantiene con el cerebro ágil, y yo creo que es algo súper interesante. Y es cierto que si a partir de ahora delegamos todo en inteligencias artificiales y en lo que ellos decidan, pues aparte de que tendremos cosas mucho más genéricas porque vamos a estar ceñidos a lo que nos digan, vamos a encontrarnos muchos problemas de cosas que no sabremos solucionar porque no nos hemos formado y a lo mejor para un experto son muy sencillas. Pero, como queremos ahorrar en costes y tener todo en inteligencia artificial, pues hasta luego los expertos. No, para nada, los vamos a necesitar, ya no digo más que nunca, pero vamos a necesitar a gente experta de verdad para todo este tipo de cosas, validarlo, corregirlo, enfocarlo, no sé, para muchas cosas. Y entonces, ¿en qué nos apoyamos con la inteligencia artificial, con el BI? Pues está muy claro, en toda la parte del tratamiento de datos, procesamiento de datos, análisis de datos, ciencia de datos. A día de hoy la inteligencia artificial personalmente la utilizo un montón para procesos que yo sé cómo se tienen que hacer, pero con inteligencia artificial me son mucho más rápidos. Todo lo que es crear scripts, todo lo que es programar, a mí se me da bien, pero obviamente generar todas esas líneas de código hace tiempo pues me llevaba un tiempo X y a día de hoy me lleva una décima parte porque yo sé qué es lo que quiero hacer, sé qué es lo que quiero programar, pero ponerme a programarlo, a testearlo y demás me lleva un tiempo que la inteligencia artificial me ayuda. Y ya no solo con eso, lo dicho, con ese procesamiento de datos. Hay muchas cosas en las que la inteligencia artificial nos puede ayudar para directamente sacar insights, ciertas cosas de los datos que tenemos, de grandes volúmenes de datos, y luego nosotros aplicando la inteligencia de negocio y el conocimiento de las herramientas que tenemos, sabremos cómo utilizar dichos datos y cómo darles una forma para que se conviertan, como decía antes, en información accionable. Entonces, yo creo que a día de hoy no hay que menospreciar para nada la inteligencia artificial, es algo brutal y que cada vez está funcionando más y está yendo a mejor.
pero todo el tema de la inteligencia de negocio hay que darle una vuelta. Yo os explicaré un par de ejemplos que yo creo que son muy interesantes. Mira, el primero de todos voy a poneros un ejemplo que leí de una empresa que había adoptado esta inteligencia artificial y con inteligencia de negocio fueron capaces de sacar una idea súper guay. Esa empresa se llama CarMax, ¿vale? CarMax es una empresa de retail automovilística, de estas que venden coches, y tenían un catálogo, un surtido de coches dentro de su web alucinante, súper grande, cosa que habría llevado muchísimo tiempo ponerse a crear todos los metadatos, todas las descripciones, color, forma, marca, submarca, es decir, habría modelo, 1000 cosas. Habría que poner para cada uno de todos sus productos y habría sido un jaleo y habría sido complicado. ¿Qué hicieron los de CarMax de forma muy inteligente? Tenían una web con más de 100.000 reseñas de usuarios de los coches y utilizaron dichas reseñas pasándolas por inteligencia artificial para realizar esas descripciones de los coches. Si un coche tiene 100 reseñas y la gente comenta que el aire acondicionado va muy bien, que este add-on que tiene de la pantalla está muy bien, que el tema de la tracción del motor va muy bien, que es de gasolina, que el precio que ha sido no sé, 1000 cosas. Entonces tú tienes todo ahí y coges todas esas descripciones, se las pasas para entrenar, por así llamarle, a un modelo de inteligencia artificial en el que coja todas esas descripciones, sepa para qué modelos son y en base a eso pues genere descripciones automáticamente para los modelos de coches. Se ahorraron una cantidad brutal de tiempo y consiguieron tener descripciones para todos sus productos en casi un abrir y cerrar de ojos. Una idea que se le ocurrió a una persona que tuvo muy buena visión y dijo, oye, esto podríamos hacerlo así en lugar de tener que hacerlo a mano. Dicho y hecho, les funcionó genial y tuvieron un caso de éxito bastante grande. Y yo personalmente he tenido he tenido más casos de éxito, pero he querido recoger 3 casos de proyectos en los que personalmente he trabajado y os voy a contar un poco por encima para que veáis cuál ha sido como la forma de pensar con BI en este caso. Ya veréis que también os comento, a día de hoy yo creo que es mucho más importante saber que algo se puede hacer que no saber hacerlo perfectamente. Porque, quizás la frase no es exactamente así, pero si yo sé hacer una cosa perfectamente, me estoy perdiendo muchas cosas. Prefiero saber que se pueden hacer 10 cosas que saber muy bien hacer 2 de ellas. ¿Por qué? Porque si yo sé que algo se puede hacer, en el paradigma en el que estamos viviendo ahora, con el tema de las inteligencias artificiales que os comentaba algo antes, si yo sé que algo se puede hacer y cómo se tiene que hacer y demás, pero no a la perfección. Yo personalmente sé programar en R, en Python, en M, por el tema de Power Query, en SQL, es decir, pero tampoco me considero un experto. Pero sí que hay cosas que se pueden hacer. Yo sé que en Power Query puedo, por ejemplo, hacer, que justamente me pasaba hoy, puedo hacer una comprobación en base a que una columna tenga todas sus letras, es decir, cada uno de los registros tengan todas sus letras en mayúscula. Claro, ¿cómo puedo hacer para hacer esa comparación? Pues me voy un momento a ChatGPT y le pregunto, oye, dentro de Power Query quiero hacer esta comparación, ¿me podrías ayudar con el código? Y veo que la forma de hacerlo es con esa palabra que no recordaba que era la del upper dentro de la parte del código de M, que no recordaba cómo se codificaba. Yo sé que se puede hacer, lo que pasa es que no recuerdo cómo, pero está a golpe de código, a golpe de ChatGPT, pum pum, me echas un cable y listo. Entonces, a día de hoy, tal como están las cosas, creo que es muy importante saber qué es lo que se puede hacer y más o menos cómo hacerlo, tener unas mínimas nociones, que no ser un verdadero experto, porque sabiendo que se puede hacer, tienes un contexto amplísimo de herramientas y de cosas que puedes utilizar para dar las soluciones a los negocios, que es de lo que ahora vamos a hablar. Voy a hablaros de 3 casos muy rapiditos que yo creo que son muy interesantes y que personalmente apliqué esa inteligencia de negocio para sacar esos proyectos adelante y además hacer también como un continúe dentro de esos proyectos. Vamos a explicar. Mirad, el primero de ellos fue un servicio de atención al cliente, en el que el cliente estaba atendiendo miles de llamadas cada semana y tenía problemas con la agilidad de dichas llamadas, ¿vale? Había muchos agentes que estaban tomando esas llamadas y querían agilizar el tema. Rápidamente, la cuestión estaba en que, bueno, ese era el contexto, el problema que querían solucionar era que querían agilizar procesos y a mí lo que se me ocurrió, que tampoco es que sea una locura y tampoco parece tan difícil de pensar, pero pensarlo está ahí y ofrecer una solución para eso está ahí. La idea fue, hombre, si tú tienes, porque era un servicio de atención al cliente para una empresa que tenía registros de clientes, no voy a
comentar exactamente cuál es, porque a lo mejor no debería, pero bueno, os voy a comentar el proyecto así como a gran escala. La idea está en que ellos tenían registros de esos clientes. Ellos tenían una base de datos en las que tenían el teléfono del cliente, su nombre, las transacciones que habían tenido con esa empresa, los tickets que habían abierto a soporte, es decir, tenían mucha información de esos clientes. Pero claro, obviamente les llegaba una llamada, tenía que solicitar al usuario, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu tal? ¿Cuál es tu cual? Y tenían que ir entrando y las llamadas se alargaban cierto tiempo por culpa de eso. ¿Qué fue lo que pensé? Pues muy sencillo, en el momento en el que entra una llamada, automáticamente le salta a la gente delante de suyo un resumen de la información que tiene de ese cliente. ¿Y cómo lo sabemos? No hay nada más único casi dentro de una base de datos de clientes, es que podríamos utilizar el número de teléfono como ID de cliente. Los números de teléfono son únicos y al final eso se puede utilizar como ID de cliente. Y es lo que recibimos cuando recibimos una llamada. Recibimos ese número, lo contrastamos antes incluso de coger la llamada para que ya empiece a hacer la consulta y saquemos ese número y saquemos toda la información que tenemos de su usuario, y esa información de su usuario se pasa por dentro de inteligencia artificial para que nos haga un resumen muy rápido. Por ejemplo, cuántas incidencias tiene activas, qué es lo que le ha pasado en el último tiempo, notas que considera inteligencia artificial que deberíamos tener en cuenta, tiempo que lleva de contrato con nosotros, cuánto, no sé, 1000 cosas podemos solicitar dependiendo de lo que quiera en este caso el cliente, ese cliente que quería ciertas cosas que estaban todas en la base de datos y se podía sacar, y esto lo que consiguió es que el cliente se quedara contento porque habíamos ahorrado casi un 40 y pico por ciento el tiempo de las llamadas, porque un 40 y pico por ciento del tiempo de las llamadas era esa búsqueda de información, ya no solamente en la primera instancia, nada más recibir la llamada, sino después tener que indagar dentro de esto, decir, oye, pero tengo una incidencia abierta de tal, de un pedido, así, dime el número del pedido, tal, no sé, ¿sabes? Y todo esto, la inteligencia artificial, al tener acceso a esa base de datos, ¡pum!, te lo podía dar al momento y mostrártelo por pantalla. Pero ¿cuál es el siguiente paso de todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y que es la parte más inteligente. Una vez ya tienes ese primer proyecto cerrado con cliente y ha quedado contento contigo, vamos a utilizar la inteligencia de negocio para hacerle nuevas propuestas. En este caso se le propusieron agentes de inteligencia artificial para recoger esas llamadas, ya que había ciertas cosas que se podían hacer con agentes de inteligencia artificial que las recogieran, y luego ya si el usuario por lo que fuera tenía algún problema extra, alguna cosa que no se había podido solucionar y demás, ya podía pues a pulsar un botón para que le pasaran con un agente humano sin ningún tipo de problema. Pero con esto se podrían ahorrar un montón de llamadas. Son cosas que algunas de ellas sí que salieron adelante o algunas no voy a profundizar tanto, pero bueno, eran ideas que estaban ahí sobre la mesa. También el tema del análisis de llamadas. Todas esas llamadas son grabadas y al final tú puedes crear una base de datos en la que tienes la conversación de las personas. En base a esas conversaciones se hace una recopilación basada por inteligencia artificial para detectar cuál es el problema, detectar si el cliente ha quedado satisfecho o no, detectar la actuación de la gente que ha estado contestando, detectar muchas cosas que se colocan en columnas para luego poder hacer un análisis de las llamadas y ver, pues, qué porcentaje es decir, cada uno de los agentes, qué porcentaje de tickets resuelve, cada uno de los agentes cuán amables son con sus tal, no sé, se podría analizar un montón de cosas. Luego también se podría clusterizar esos clientes, los clientes en base a qué es lo que van solicitando y cuáles son los motivos de sus llamadas, los podemos agrupar en grupos y clusterizarlos para que luego el equipo de marketing pueda hacer campañas de marketing basadas en esos clústeres que hemos generado. Imaginad que llaman gente interesada, me lo voy a inventar, en la fibra óptica de no sé qué, de no sé cuántos. Pues tienes ahí un clúster de personas interesadas en fibra que no han contratado, para cada cierto tiempo mandarles una comunicación de, oye, tenemos una oferta de fibra de tal, de no sé qué. Podríamos hacerlo. También tema de gobernanza de datos se puso sobre la mesa. El tema de que, claro, en el final, si estamos proponiendo todo esto, todos estos datos iban a ser sensibles en algunas partes, porque ya era información que no estaba anonimizada, porque eran datos que llegaban a través de un número de teléfono. Por lo tanto, teníamos que tener mucho cuidado con cómo se trataba esa información y a quién tenía acceso, quién no, y muchas cosas de privacidad de datos, con los que un buen sistema de gobernanza de datos y una buena política de gobernanza dentro de la empresa pues podía echar un cable perfectamente y podía ser algo realmente importante para ya no solamente la empresa, sino para de cara a la ley, privacidad de datos y demás, que son muy importantes. Eso sería el primer caso, pero luego tuve otro, por ejemplo, que era con un e-commerce. Un e-commerce que tenía mucha variedad de productos. Podríamos decir que era un e-commerce, imaginaos, bueno, no era un Amazon, pero imaginaos que tenía muchos tipos de productos como Amazon. Y lo que ellos querían era intentar
optimizar la experiencia del cliente. En el momento en que me dijeron eso, dije, vale, conozco cómo funciona todo el tema de páginas web y demás, no soy un experto, pero he trabajado en bastantes páginas web, he tenido personalmente un e-commerce con Hodakens y demás, y yo sé que hay cosillas que se pueden hacer, como por ejemplo, analizar el comportamiento de los usuarios, en base al comportamiento que tengan, clusterizarlos dentro de una base de datos y separarlos por tipos de clientes interesados en ropa, clientes interesados en videoconsolas, clientes interesados en cosas de deporte, clientes interesados en bambas, pum pum pum, te haces clusters en base a algoritmos de inteligencia artificial que te ayude a separar esas personas, y para esas personas vamos a hacer recomendaciones y páginas específicas, es decir, la landing page de ese e-commerce iba a ser diferente dependiendo de la persona que tuviera identificado que estaba logueándose. Sí que es cierto que esto se podía hacer en base a las cookies o en base a la información que tenemos del usuario directamente cuando está logueado. Entonces una persona no logueada en la web pues vería ciertas cosas, pero una vez ya está logueado, tú toda esa recolecta de información la puedes almacenar en la base de datos en base al usuario que está logueado, y puedes hacer que la experiencia del usuario sea mucho más satisfactoria y mucho más segmentada y sectorizada para que esa persona le llegue la información que tiene que llegarle. Entonces, esto fue lo que se propuso, se realizó, y a partir de aquí se propusieron, como os digo antes, la parte interesante, nuevos proyectos. Mailing con inteligencia artificial, campañas de email con inteligencia artificial basadas en esa información que tenemos de los clusters que hemos hecho para hacer ciertas recomendaciones y ciertas cosas que podamos mandar dentro de esa lista de mailing. Hacer ajustes a tiempo real, es decir, que la página, en dependencia de... Con un rollo A/B testing, la idea está de que diferentes personas vean diferentes páginas para ver cuál es mejor y cuál es peor, pues con una especie de A/B testing poder ir haciendo cambios casi a tiempo real en dependencia de la puntuación que tengan las páginas en base a cómo se van mostrando las cosas, en qué orden, en qué secciones y demás. Todo el tema de ajuste en tiempo real es interesante. Luego, la generación automática con inteligencia artificial de páginas personalizadas, dependiendo de la persona que estuviera viendo, se le hacían ciertas recomendaciones específicas. Quizás ya no era tanto la página que estuviera personalizada, sino ciertos de los módulos que aparecen en la página específicos y personalizados para la persona que tenemos delante, en base a las compras que ha hecho anteriormente o las cosas que ha visitado. Todo un sistema parecido a todo lo que se hace de recomendaciones, como hemos visto en lugares tan típicos como Amazon, decíamos antes, Netflix o YouTube, que puedes hacer lo mismo pero con los productos en base a lo que había ido viendo y demás el usuario. Así que este proyecto también fue un proyecto que fue bastante bien, y pudimos tirar adelante con algunas otras cosas. Y el tercero que os quiero comentar también muy rapidito sería el tema en una empresa con un banco que querían hacer detección de riesgos. Detectaron que había ciertos KPIs de los que estaban analizando, KPIs problemáticos que habían tenido un aumento en los últimos tiempos. Por lo tanto, aquí se tuvo que usar algoritmos de inteligencia artificial de detección de anomalías, que son un tipo de algoritmos que son muy interesantes y que nos echan un cable, pues precisamente para eso, para ver outliers dentro de nuestros datos. Entonces, con esto de aquí, lo que se le hizo al cliente fue montarle un dashboard en casi tiempo real, no exactamente a tiempo real, pero bueno, un dashboard en el que podía ver cuáles eran las cosas que habían estado sucediendo que podían generar problemas, generando también un sistema de alertas que la propia inteligencia artificial gestionaba en base a lo problemático que detectaba que era esa alerta. Es decir, si teníamos un problema dentro de la web y veía que había algo, pero veía 5 o 6 cosas, decía, oye, te las voy ordenando, y las iba colocando dentro de una tabla para que pudieras ir a revisar cada una de ellas, y te las iba ordenando según la prioridad que entendía que era más o menos problemático. Con este de aquí, con este dashboard, una vez terminado, pues ya les pudimos proponer los siguientes pasos al proyecto, que eran segmentación de los clientes por riesgo. Si os fijáis, el tema de los clusters y demás es algo que a mí personalmente me parece súper interesante, y con estas propuestas que he hecho a los clientes casi siempre han funcionado, porque conocer a quién es la persona que tienes detrás de esas compras o de ese e-commerce o de ese lo que sea es interesante. No hace falta que sepas su nombre y apellido, lo que hace falta es que sepas qué tipo de perfil es, y en base a ese tipo de perfil pues podrás hacer cosas. En este caso podías saber el perfil de estas personas en base a las personas de riesgo que habías tenido, o los perfiles que habían tenido algún tipo de problema o algún fraude o alguna cosa, pues podías más o menos agruparlo por perfiles similares para generar una comunicación para esos perfiles, generar una atención extra para esos perfiles, poner ciertos bloqueos a estos perfiles en base a
Es decir, bloqueos me refiero a como más capas de seguridad para estos perfiles que están en alto riesgo de cometer un fraude crediticio o lo que fuera. Entonces era interesante el tema de clusterizarlos para luego también poder hacer este tema de la comunicación, e incluso llegamos a montar un sistema de simulación de escenarios de riesgo. Es decir, la propia inteligencia artificial generaba ciertos escenarios de riesgo y ponía como... Era como un entrenamiento para que las personas que estaban detrás de este tratamiento, de los riesgos y demás, supieran cómo actuar y vieran cuáles eran las consecuencias de actuar de una forma, de actuar de la otra, para que se vieran cuáles eran las mejores formas de tirar adelante con estos procesos. Y esto de aquí son 3 de los casos que yo personalmente en los que yo personalmente me impliqué y que yo personalmente como persona experta de inteligencia de negocio, pues tuve que analizar desde un principio, encontrar la solución, y una vez procesada la solución, que lo hice, algunas de ellas más personales, algunas incluso con un equipo detrás con el que estaba gestionando y demás, pues después de esa parte ya vino la parte de, vale, pues ya hemos llegado a este punto, sentémonos a hablar porque has quedado satisfecho con este trabajo que hemos hecho y a partir de aquí podemos seguir tirando adelante. Por lo tanto, para mí, y ya termino con este vídeo que está durando bastante, me entretengo aquí a hablar, que me mola contar mis batallitas y mis movidas, pero para mí, como resumen más importante de este vídeo sería la idea de que las personas todavía somos necesarias, creo que somos muy necesarios, también creo que tenemos todo el tema de la inteligencia de negocio, como os digo, al que podemos sacarle muchísimo partido, y también me quedaría con la idea de que la inteligencia de negocio lo que me ha ayudado mucho es a tener contexto, es decir, lo que me ha ayudado a tener una buena inteligencia de negocio y a ser bueno haciendo este tipo de cosas es el tema de haber estado en muchos proyectos y haber conocido muchas herramientas y no ser experto en ninguna. Si os digo la verdad, la única en la que me considero realmente más experto es en Power BI, porque es la que más utilizo y por donde tiro muchas cosas a día de hoy, pero todo lo que es Python, SQL, Fabric, Synapse, es decir, un montón de Real-Time Intelligence, he tocado un montón de cosas. No me considero experto de ninguna de ellas, pero sé que hay cosas que se pueden hacer ahí dentro porque las he hecho en su momento y lo sabréis, cuando estás usando una tecnología o aprendes sobre algo, si no te pones a trabajarlo o lo dejas durante unos meses, se te disipa. Y no me importa, a mí personalmente, que se me disipe lo bueno que era cuando aprendí a usar Real-Time Intelligence, lo claro que lo tenía todo y los pasos. Si a día de hoy tengo que volver a tirar adelante un proyecto de Real-Time Intelligence, lo podré hacer sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque sé cómo se puede hacer y gracias a la inteligencia artificial voy a poder echarme un cable en las cosillas donde me quede bloqueado o no recuerde, pero sé que puedo hacer ciertas cosas. Entonces, para mí ese es como el mensaje que me gustaría que más quedara. Podéis hacer muchas cosas si sabéis que se pueden hacer. No hace falta ser un experto. Y es más, en siguientes vídeos del canal me gustaría, por ejemplo, explicar cómo programar sin aprender un lenguaje específicamente. Es decir, tener mentalidad de programación, saber qué cosas se pueden hacer. Ya luego estudiarás cómo se hace en el lenguaje que estás usando. Pero si tú sabes que en este lenguaje cosas muy básicas, se pueden hacer bucles, se pueden hacer iteraciones, se pueden hacer sumas, se pueden guardar variables, se pueden hacer bases de datos, se pueden hacer tablas, y si tú sabes que eso se puede hacer, tú ya luego buscarás en Java cómo hacerlo, en Python, en R, en M, ya buscarás, pero si sabes ¿qué es lo que quieres hacer? Ostras, pues yo quiero hacer un bucle que me busque todos estos de aquí, me ponga esto aquí, que luego me pinte en una tabla esto, y luego de esta tabla me seleccione los valores diferentes, luego los valores en los que la primera letra es mayúscula y midan menos de 4 letras, tal, no sé qué, o tengan un código postal que sea válido, por lo tanto tienen que ser 5 valores número, tal, no sé qué. Todo eso, si tú sabes que se puede hacer, ya le pedirás a una inteligencia artificial como ChatGPT, oye, échame un cable en esto, pero a ese nivel. No le vas a decir, oye, quiero hacer esto, no le vas a decir, ostras, ¿cómo se hace dentro de Power Query para comprobar que un valor tiene 5 números y solo 5? Y él te dará ese trozo, es decir, tú ya podrás, porque no hace falta acordarse de todo. No hace falta acordarse de todas las fórmulas, yo no me acuerdo de todo. Lo guay está en saber qué os voy a hacer. Perdón, que me estoy haciendo muy pesado. Voy a dejar el vídeo por aquí, que llevamos media hora casi de chapa y tampoco quiero hacerme muy pesado. Espero que os haya molado este vídeo y nada, nos veremos muy pronto en el próximo. Que vaya muy bien. Chao.